Llorana Comunidad, nos encontramos nuevamente en una cápsula de lenguaje y comunicación. Mi nombre es Leslie Stay, profesora de lenguaje y comunicación. Les recuerdo que la semana anterior estuvimos hablando con la profesora Leslie Aliste sobre el reportaje y la noticia. En esta ocasión hablaremos sobre el cuento y la novela, ambos corresponden al texto narrativo. Quizás escucharon en otra cápsula de lenguaje de séptimo y octavo hablar sobre el mito y la leyenda. Bueno, todos ellos corresponden a este tipo de texto. Puntualmente, el cuento es un texto que se caracteriza por ser más breve y en el que normalmente hay la presencia de un narrador. Para entender entonces las características que tiene el cuento, los dejo invitados a ver un video muy cortito sobre Espantos de Agosto, que es un cuento de Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel y un gran escritor latinoamericano. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía, un domingo de principios de agosto. Perdimos más de 2 horas buscando aquel castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Al cabo de muchos intentos, abandonamos la ciudad por un sendero destapado, sin ningún tipo de indicaciones y sin conocer hacia dónde íbamos. Por el camino encontramos una pastora de gansos que nos indicó exactamente en dónde se encontraba el castillo. Sin embargo, antes de despedirse nos recomendó que no durmiéramos allí, ya que en ese castillo espantaban. Como no creemos en aparecidos de mediodía, nos burlamos de la advertencia, pero los niños se entusiasmaron por conocer aquel fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero, además de ser un buen escritor, era un anfitrión espléndido, que nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, tuvimos muy poco tiempo para conocer el interior del castillo. Nos sentamos a cenar, pero con la tranquilidad de que el castillo no producía miedo y que cualquier inquietud se disipaba con la hermosa vista que teníamos de la ciudad desde donde nos encontrábamos almorzando. El más grande fue Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra que había construido el castillo de su propia desgracia. Sentenció Miguel Otero, quien nos contó cómo fue el instante de locura de corazón de Ludovico, que había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse y que luego él mismo se entregó a sus feroces perros de guerra, quien lo despedazaron completamente. Y muy convencido, nos dijo que después de medianoche, el fantasma de Ludovico deambulaba en busca de un sosiego para su purgatorio de amor. Pero en pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel nos pareció más que una simple broma. Miguel había restaurado por completo el primer piso del castillo, pero el segundo piso, que había sido el más usado en el curso de los siglos, estaba conformado por varios cuartos abandonados y antiguos. Sin embargo, el último de ellos se conservaba intacto, como si el tiempo no hubiese pasado por él. Este era el dormitorio de Ludovico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilo de oro y el sobrecama se encontraba con sangre seca de la dama sacrificada. Lo que más me impresionó fue el olor de fresa reciente que permanecía estancado en el dormitorio. Los días de verano en la Toscana eran largos y parsimoniosos. Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de la iglesia de San Francisco con el plan de regresar y recoger las maletas. Al regresar, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y fueron a cruzar los tenebrosos pisos altos. Fue ahí donde se les ocurrió la mala idea de quedarse a dormir. A diferencia de lo que pensábamos, dormimos sin problema. Sin embargo, en la madrugada me estremeció el olor a fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías. Estábamos en la recámara de Ludovico. En el caso de la novela, tenemos un texto que por extensión es más largo y que también profundiza en los conflictos de los personajes, por lo tanto, es posible que encuentres en él o en ella mayor cantidad de narradores.
y en diferentes personas. Un narrador omnisciente, un narrador protagonista, un narrador testigo, un narrador de conocimiento relativo. Entran en juego muchas voces narrativas. En el caso de la novela Los Juegos del Hambre, cuyo ejemplo daremos hoy, tenemos un protagonista interpretado por Katniss Everdeen, cuya narradora es ella, pues habla desde su perspectiva de personaje principal respecto a los hechos que rodean la novela. Esta novela es una novela distópica, ¿qué quiere decir? Que nos muestra conflictos a nivel futuro en una realidad que no es el ideal, en donde hay que luchar por sobrevivir, en donde hay diferencias sociales, en donde hay una segregación racial, social, a nivel muy fuerte presente en la novela. Los invito entonces a observar un extracto de la película en donde ustedes podrán observar algunos de los elementos que yo les he mencionado. This is Katniss Everdeen, speaking to all of the Loyalists from the heart of District 2. Survivors, inbound! Ready, guns up! On the ready, guns up! We gotta get you back. Here they come! Everybody, stand by! Get on the ground! Put your weapons down now! Weapons down! You! Put it down! Put your Drop it! weapons down! Drop your weapon! You, drop it! Drop the gun! Drop it! Stop! Stop! Hold your fire! Stop! Hold your fire! He needs help! Hold your fire! Thought you were in the hospital. I was. Come on. Te dimos este ejemplo porque hay muchas novelas y sagas que probablemente has leído que han sido llevadas al cine. Quizás conoces Harry Potter, El Señor de los Anillos, la saga Divergente, Maze Runner y Los Juegos del Hambre, como te mencionamos. El lenguaje audiovisual es lo que ayuda a crear estas películas, a generar una atmósfera, la luz, los tonos, la forma en que se expresan los personajes, ayudan a que nosotros podamos entrar en el conflicto que ellos presentan o que nos muestran. De la misma manera, tú haces esto cuando lees un libro, cuando un narrador te guía por algunas pistas y te da ciertos atisbos de lo que va a pasar, de lo que trata la novela. Así también hay espacios de la novela que pueden ser demasiado descriptivos, pero estos también tienen un propósito, que es que tú puedas generar una reflexión y una conclusión final del libro que estás leyendo. La tarea para esta semana entonces es que de todas las películas que tú hayas visto, intentes averiguar cuáles están basadas en alguna novela, en algún libro. Entonces, les dejo esta tarea y nos vemos en una próxima oportunidad en otra cápsula de lenguaje. Adiós.